qué? Porque el interés de toda esta certificación va a hacer que verdaderamente se comprenda lo más que se pueda el realmente qué significa hacer uso de farmacología deportiva. ¿Hablaremos de dosis de los fármacos? Sí. ¿Hablaremos de combinaciones? También. ¿Hablaremos de efectos secundarios, otro tipo de fármacos, terapias, suplementación, protocolos que se utilizan para tratar de evitarlos, revertirlos, aminorarlos? Sí. ¿Terapia por ciclos? Igual. ¿Combinaciones muy peligrosas y menos peligrosas? Pues sí, también. Vamos a hablar de absolutamente todo eso. Pero más allá de que se vayan con, bueno, pues se los puedo adelantar de la dosis de todas las testosteronas. Normalmente van de 200 a 1000 miligramos por semana para, en este caso, atletas masculinos. Más allá de saberse la dosis de memoria, entender realmente, bueno, por qué son de 200 a 1000 miligramos y qué pasa si le meto menos a un atleta o qué pasa si le meto más. Ahora, de 200 a 1000 es un a margen amplio. ¿A cuáles les voy a mandar 200? ¿A cuáles 1000? ¿A cuáles 500? Siempre va a ser realmente lo mejor mandar una dosis que esté realmente en ese rango o cualquier cosa fuera de ese rango está estrictamente prohibida. Ese tipo de cosas son las que vamos a estar abordando para todos los fármacos desde los esteroides que van a ser el punto central porque son los más utilizados, digamos, dentro del deporte, pero también en hormonas polipeptídicas como la hormona de crecimiento, las gonadotropinas, las levotiroxinas sódicas, los simpaticomiméticos, diuréticos, fármacos usados a veces bien o mal empleados para perder peso, fármacos también que pueden ayudar de repente a la recuperación, muchas cosas, ¿vale? Pero repito, quiero que realmente se entienda el cómo van funcionando las cosas e inclusive el por qué se administran, cómo se administran y por qué igualmente pues no se pueden administrar a veces de otra manera o no sería por lo menos lo más útil. Les comentaba que esta certificación va a ser o es muy importante para un servidor a nivel más personal, porque es precisamente con los temas relacionados a la farmacología deportiva que nosotros comenzamos a hablar, digamos, sobre docencia en el mundo del deporte. Hace ya poquito más, muy poquito más de 8 años, comenzamos precisamente con una certificación en su momento que tenía una duración de 6 meses respecto a este tema de farmacología deportiva. Les puedo decir algo. Lo que conocíamos hace estos 8 años de farmacología deportiva, creo que podemos decir ya de manera directa que en esta certificación de 6 semanas vamos a ver, de hecho, muchísimo más de lo que pudimos haber visto hace 8 años durante 6 meses completos. ¿Por qué? Porque esta información se va actualizando de forma muy rápida. Veremos que uno de los principales problemas o beneficios, como lo queramos ver, del mundo de la farmacología deportiva es que precisamente como no es una rama como tal establecida de ningún tipo de ciencia, más bien es como un estudio en paralelo que se lleva a cabo de forma independiente por diversos autores, atletas, investigadores, médicos, pues las actualizaciones que vamos teniendo son enormes. Lo que puede ser un protocolo perfecto, súper bien hecho y que claro, a día de hoy sigue siendo efectivo, pero fue desarrollado hace 10, 15, 20 años. A día de hoy, los propios autores que crearon estos protocolos, pues oye, repito, siguen siendo efectivos, pero estos mismos autores que los crearon lo desaconsejarían. Un ejemplo muy claro es lo que muchos conocerán de repente respecto a los protocolos de terapia post-ciclo. Hay un autor muy famoso que es el doctor Michael Scali, que en su momento, a finales de los 90, planteó un protocolo post-ciclo bastante efectivo para su momento y lo sigue siendo. Pero si hoy en día le preguntáramos al doctor Scali si recomienda su propio protocolo, te diría que no. A ver, si lo vas a usar, adelante, pero no te recomiendo que lo uses. Hoy en día tenemos protocolos muchísimo más efectivos, menos agresivos, menos dañinos, con más posibilidades de generar una carrera próspera en un deportista a ese ciclo que se realizaba hace 20 años. Y dentro de 5 o 10 años, seguramente esto siga cambiando. Nos seguiremos actualizando porque seguiremos descubriendo cosas que pasan al utilizar la gran diversidad de fármacos deportivos que vamos conociendo. ¿Ok? Entonces, realmente el conocimiento que tendremos aquí particularmente va a ser bastante fuerte. Sí va a ser una certificación un poco más pesada de lo normal. No les digo que se van a desgastar estudiando, ni mucho menos, pero pues sí va a requerir un poquito más de esfuerzo de su parte el poder mantenerse, digamos, al ritmo, porque repito, sí es una certificación un poco pesada, pero verán que va a rendir sus frutos al final de las 6 semanas, ¿vale? Entonces,
Más allá de esta parte o pequeña parte introductoria, recordarles que absolutamente todas las clases van a quedar grabadas, todas, y el link de la grabación directamente se los compartiré por el grupo de WhatsApp al día siguiente, en este caso, pues los días domingos. A más tardar, si en algún momento no pudiera compartirlo el domingo, pues ya se compartirá el día lunes correspondiente a esa semana que impartimos la clase, ¿vale? Entonces, hasta esta parte como tal, simplemente la manera introductoria a esto que les comentaba. Como detalle extra, tal vez que siempre me gustaría comentarles aquí a las generaciones de farmacología deportiva, en su momento hace aproximadamente 5 o 6 años, tampoco fue hace demasiado, logramos a través de la Universidad de Puebla precisamente meter el tema de farmacología deportiva y dopaje de manera paralela en el proyecto de maestría de ciencias del deporte que llegamos a impartir para dicha universidad. También fue bastante fuerte ese tipo de temas durante ese momento y el objetivo, digamos, que sería poder precisamente abrir un tipo de posgrado, que realmente sería muy difícil, les comentaría que ese es un proyecto a décadas, poder abrir un posgrado directamente relacionado al tema de farmacología y dopaje deportivo. ¿Por qué? Porque a día de hoy sigue siendo un tema muy usado, muy conocido a nivel general, pero muy desconocido de realmente cómo funcionan las cosas. Para hablar de farmacología deportiva a fondo, lo más seguro es que sí nos tomaría años. Y les estoy hablando de farmacología deportiva, no de farmacología terapéutica que de repente podamos usar a nivel clínico en medicina, no de farmacología un poquito alternativa como tratamiento alterno, no, farmacología deportiva como lo iremos viendo a lo largo de la especialización, posiblemente nos llevaría hasta un par de años el poder tocarla a fondo y cuando terminemos de abordarla a fondo, ya se habría actualizado y también habría cosas que todavía habría que conocer. Al terminar la especialización, chicos, les estaré compartiendo también por ahí en el grupo de WhatsApp un pequeño link de bibliografía precisamente que hemos ido recopilando a lo largo de los años, cada vez más actualizada, respecto a todos estos temas de fármaco deportivo. Y se darán cuenta, les podría dar, digamos, un pequeño adelanto para quienes ubiquen cuánto pesan los archivos. Bueno, pues de toda esta biblioteca, digamos específicamente de fármaco deportivo, son aproximadamente 40 gigabytes. Un libro más o menos tiene unos 20, 30 megas, o sea que unos 30, 40 libros hay por cada gigabyte, aquí son 40. Hay un par de cientos, ¿vale? De libros respecto al tema de farmacología deportiva. Es amplísima la información que hay sobre esto y cada vez, pues repito, más actualizada, ¿ok? Entonces, dicho esto, chicos, y sin más que demorarnos en esta parte introductoria, vamos a comenzar como tal con lo que es la estructura de esta especialización o de esta certificación intensiva, ¿vale? Durante las próximas 6 semanas estaremos abordando los temas de la siguiente manera, al menos como estructura base. Obviamente, si de repente necesitamos tomarnos un poco más de tiempo en alguno, pues con gusto lo llegaremos a hacer. En esta primer clase estaremos hablando precisamente del contexto que vamos a necesitar para comprender el porqué de muchas de las cosas o toma de decisiones inclusive respecto a diferentes atletas que iremos viendo a lo largo de las demás clases. El día de hoy hablaremos de los antecedentes, de la farmacología deportiva, de dónde vienen, la situación actual de realmente a qué nos vamos a enfrentar cuando hablamos de farmacología deportiva en el mundo real, digamos, en cuanto a qué es lo que buscan las personas, qué es lo que esperan las personas, para qué las personas suelen querer hacer uso de farmacología deportiva, cuando sí, cuando no, sería más o menos conveniente, los usos en general que se le van a estar dando a todo lo relacionado al fármaco deportivo. En la segunda clase, es decir, el próximo sábado, estaremos dando una introducción a lo que es la endocrinología y farmacología, orientado específicamente al tema de farmacología deportiva, que va a ser, pues no diferente en cuanto a su conocimiento de base, pero sí va diferente a su aplicación en cuanto a otro tipo de farmacología o endocrinología que podamos llegar a revisar, sobre todo tocando el tema de administración y dosis, de dónde vienen las dosis que vamos a utilizar en farmacología deportiva, porque van a venir de un lado bastante diferente a de dónde vienen las dosis que se utilizan para cualquier otro fin clínico o terapéutico de los medicamentos. En la tercera semana comenzaremos a hablar de esteroides anabólico-androgénicos, sus efectos, qué tipos hay, las dosis específicas de cada uno, la planificación de uso, consideraciones de cada uno de ellos junto con ciertas interacciones. En la cuarta clase, la segunda parte de esta parte de esteroides anabólico-androgénicos y ya las combinaciones que comenzaremos a estructurar con otro tipo de fármacos como los simpaticomiméticos y fármacos para pérdida de peso, como los anorexígenos, moduladores metabólicos, termogénicos, combinaciones. La quinta clase
todavía más de esteroides anabólicos androgénicos, porque como les comentaba, va a ser realmente la base, porque va a ser lo más utilizado y donde más información va a existir, en combinación o para uso aislado también de hormonas polipeptídicas como la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas e inclusive un poquito sobre la hormona insulina, que les comento que es un poquito no porque no lo vayamos a ver a fondo, sino porque realmente no hay tanto que hablar de la insulina, más allá de ciertas consideraciones para uso extremo, pudiéramos decir. Hablaremos también de SARMs, no lo pongo aquí de forma específica, pero sí hablaremos también de los SARMs, los moduladores específicos de los receptores androgénicos y de otro tipo de fármacos que posiblemente vengan a futuro en los próximos años y próximas décadas. En la última clase hablaremos ya a fondo de la terapia posciclo, el tratamiento de los efectos secundarios y análisis de laboratorio. ¿Por qué hasta la última clase? Pues porque veremos que la terapia posciclo va a poder cambiar dependiendo no solamente de los esteroides usados, sino también de las combinaciones que se hayan utilizado y de los propios efectos particulares o generales que hayan surgido a través de ese uso o combinaciones que se hayan dado. Realmente el posciclo es un tema más complejo de lo que muchas veces se suele ver. Lo mismo va a pasar con el tratamiento de los efectos secundarios, efectos adversos y los análisis de laboratorio también, que ya podemos ir adelantando igualmente. No es lo mismo analizar la bioquímica sanguínea de un paciente X, un paciente deportivo en general, o una persona que hace deporte, que además utiliza fármaco y que tiene un tipo de trasfondo diferente. Los valores que vamos a estar buscando en cada uno de ellos o los medios de abordaje siempre van a ser diferentes, pero repito, vamos a entender el porqué de cada una de estas cosas. Ese va a ser el objetivo a lo largo de las 6 semanas que vamos a estar en este tipo de clases. Ahora, para comenzar, chicos, me gustaría muchísimo hacer lo siguiente, tanto para poder ir nutriendo más esta certificación intensiva, específicamente a los que la van tomando generación tras generación, es decir, a ustedes, poder conocerlos un poco más, poder conocer qué tipo de información tenemos ya de forma previa e ir orientando ciertos temas a precisamente esta información que ya conocemos, además de generar también esta pequeña semilla, digamos, de la duda respecto a lo que ya conocemos, lo que vamos a ir conociendo y cuáles serían, digamos, las realidades o mentiras o mitos que pudieran llegar a existir respecto a todos los temas que revisaremos. Entonces, les voy a realizar las siguientes preguntas y lo preferible sería que todos pudieran activar el micrófono para poder contestar cada una de ellas y poder escucharlos de manera breve y rápida, pero si alguien no puede, pues también lo puede comentar por ahí por medio del chat sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Entonces, voy a hacerle las siguientes 5 preguntas y me gustaría que las contestaran lo mejor que pudieran o con lo que ustedes sepan, ¿vale? Ojo, esto no es un examen. Esta parte no es un examen, simplemente son preguntas para poder conocer específicamente a quienes van a estar tomando en esta generación, pues esta certificación intensiva, ¿vale? Primer pregunta, chicos. Me gustaría que me comentaran qué entiende cada uno de ustedes por farmacología deportiva. Si no entiende, no, yo pues, la verdad es que la primera vez que escucho el tema de farmacología deportiva, sí tengo una idea que se usa para esto, pero la verdad no sé, también es una respuesta válida, ¿ok? Entonces, primera pregunta, chicos, ¿qué entienden ustedes por farmacología deportiva? Si alguien quiere activar micrófono o simplemente comentarlo por ahí en el chat. Cualquiera de las dos vías es válida. ¿Qué entendemos por farmacología deportiva? ¿Quién ya tiene un contexto de lo que significa el fármaco deportivo, chicos? Por ahí a ver, Mario, dopaje. Bueno, también sería hablar de qué entendemos por dopaje. Pues sí, pudiéramos llegar a hablar, va relacionado con el dopaje. El dopaje sería como la parte prohibitiva precisamente de la farmacología deportiva. Brandon, se refiere al uso de sustancias farmacológicas para resultados más rápidos, pero poniendo en riesgo la salud. Ahí hay una parte muy importante, poner en riesgo la salud. Veremos qué tanto sí, qué tanto no, qué es poner en riesgo la salud precisamente. Ahora, más allá de qué entendemos por farmacología deportiva entonces, y con relación a lo que comenta por ahí Brandon, la siguiente pregunta, ¿cuál sería? ¿Alguien me podría decir si conoce alguna forma, aunque sea de manera muy general, cómo se pueden llegar a utilizar los fármacos de forma segura? Esa sería una pregunta muy importante a poder contestar a lo largo de la certificación. ¿Cómo se pueden utilizar los fármacos de manera segura? Javier, permite ampliar las posibilidades. Esa es una muy buena definición del tema de fármaco deportivo, permitir ampliar las posibilidades que tiene el deportista o inclusive los límites.
Mario, no hay manera de utilizarlos de forma 100% segura. Perfecto. Para un alto rendimiento, en este caso de ampliar las posibilidades. Brandon siempre va a tener efectos sobre la misma. ¿Ok? Sobre el tema de salud, ¿no? Mencionábamos. Entonces, no habría forma realmente de poder hacer uso del fármaco de forma segura. Pero entonces, pues, ¿qué necesitaríamos para poder utilizarlos? ¿Qué tipo de conocimiento vamos a necesitar para poder utilizarlos? ¿Qué es lo que se imaginarían que ocupamos para saber usar un fármaco? Específicamente, conocer qué. O conocimiento sí en general, ¿no? Pero conocer el qué. ¿Qué necesitamos saber de los fármacos? Necesitamos conocer a fondo su estructura bioquímica, necesitamos conocer a fondo sus antecedentes históricos, como mencionábamos. Necesitamos conocer el qué sabe la gente a veces del fármaco sin que necesariamente esa sea la realidad, pero conocerlo porque al final del día es lo que ellos van a creer de forma inicial del fármaco. Por ahí, Mario, saber sus beneficios y efectos colaterales. Ok, Brandon, el estado de salud del paciente, eso es muy importante, saber en quién los vamos a aplicar. Y la siguiente pregunta, si nosotros ya llegáramos a conocer absolutamente todo lo que hace un fármaco, todo, ya sabemos qué hace un fármaco. Y esta es, ojo, esta es una respuesta más cerrada. Esta me gustaría que la contestaran simplemente con un sí o con un no. Si conocemos absolutamente todo lo que hace un fármaco, ¿lo podríamos llegar a usar en absolutamente cualquier tipo de atletas? ¿O sí o no? Esa sería, digamos, aquí la limitante en cuanto a la pregunta. Por ahí no, 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 no. ¿Vale? Aquí sí les puedo decir, por poder se puede. Por deber, pues es que ya viene ahora sí la pregunta más problemática. ¿Cuándo es recomendable el uso de fármaco? Aquí sí me gustaría que lo argumentaran un poquito con sus palabras, no de forma muy extensa, un par de palabras nada más, pero ¿cuándo dirían ustedes que es recomendable el uso de fármaco? Entre menos palabras, mejor, ¿no? Más sintetizados a lo que me refiero, lo que se limite. ¿Cuándo es recomendable, chicos, hacer uso de fármaco? ¿En qué momento podemos recomendar, oye, pues hay que utilizar fármaco deportivo? O sea, ya hay que meter fármaco. Vamos a meterte esto, vamos a meter trembo, vamos a meter deca, vamos a meter hormona. ¿Cuándo es recomendable su uso? Brandon, cuando sea un problema de salud, por ejemplo, enanismo, que sea un caso clínico, podría ser, pero ahí ya no estaríamos hablando realmente de farmacología deportiva. Ahí más bien estaremos hablando de una farmacología meramente clínica y los usos y efectos clínicos que tenemos de hormona de crecimiento para enanismo congénito, de hormona igualmente para generales. Por ahí, Daniel, ¿activaste el micrófono? ¿Quieres comentar algo? Se activó sin querer. Sí, lo ideal pues sería un atleta, pues una persona que tuviera pues algo más de bagaje, que tenga pues una dieta ya estructurada, que sepa ya entrenar y que pues haya entrenado varios años y ya pues haya visto estancado como tal en el progreso del crecimiento de lo que él espera. Perfecto. Ahí diríamos que sería más recomendable. ¿Sí? Hola, creo que... Hola, ¿me escucharon, Doc? Sí, 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 sí. Ok, es que creo que se me congeló un poco la imagen. Ah, perfecto. Entonces Comentaba, te decía, ahí es donde sería más recomendable, comentas. sí, es una persona que ya lleva varios años entrenando, que pues ya su genética le llegó hasta cierto punto en el cual sabemos que si va a progresar poco, Ujú. y él quiere pues un punto más grande o tiene la idea de competir o tiene la idea de Ok. algo más de lo que le da su genética, pero pues debe tener algunas bases, ¿no? Sobre todo a la hora de entrenar y pues a la hora de la alimentación. Y si alguien no tuviera tan buenas bases, ¿no podría hacer uso de fármaco? De poder puede, pero pues lo que haría de ganancia y pues creo que haríamos más daño colateral con las dosis de las testosteronas y todo eso en vez de crecimiento y de pues la recompensa que tiene pues como tal el ciclo en ganancia muscular. Perfecto. Está Porque excelente. yo Ujú. le puedo poner testosterona a alguien y hay artículos que le ponen hasta pacientes que están en la UCI y ganan 1.5 kilos. Y, pero esa no es la idea es que si vas a hacer un uso pues, de fármacos con unas dosis que fisiológicamente son muy altas, pues la idea sería pues que lo aprovechara al máximo de lo posible. Así es.
De hecho, comentas algo muy importante que estaremos viendo en estas dos primeras clases sobre todo, que es el contraste que vamos a tener entre resultados que se tienen ahora sí que en pacientes que, entre comillas, lo necesitan en ciertos escenarios como lo son de cuidados intensivos o traumas muy graves en general, y deportistas, que son personas sanas que, como bien comentabas, buscan un límite, romper sus límites genéticos, ya tienen la experiencia para poder hacer uso de ciertos efectos benéficos de los fármacos. Pero bueno, en general está muy bien la respuesta por ahí, Daniel, muy buena. Vamos a hablar de que no necesariamente si es recomendable o no, pero por lo menos de que sí es más racional el uso en una persona que ya tiene esta experiencia, que ya está cercana a su límite, en comparación de una persona que, por ejemplo, recién va iniciando en el gimnasio y pues quiere utilizar fármaco ya, ¿no? Para poder acelerar un progreso o por cualquier idea que la persona pueda tener del fármaco. Eso es perfecto. Por ahí, Mario, cuando el atleta va a culturismo libre o games y ya tiene unas bases sólidas de entrenamiento, nutrición, descanso por años, acercarse a su tope natural y que el atleta quiera más. Así es. Y games se supone que son los atletas naturales, que sabemos que no hay antidoping, siendo una simulación exacta. En este caso, podemos llegar a hacer uso de los fármacos deportivos en ciertos escenarios donde, bueno, hay, digamos, cierta igualdad o hay por lo menos una igualdad declarada o no declarada, ¿no? En este caso, cuando hablamos de deportes bien o mal llamados libres, pues sí, cuando ya sabemos que todos están utilizando fármaco deportivo bajo una u otra manera, pues bueno, no hay tanto problema en hacer uso del fármaco deportivo. Pero aquí el problema, chicos, está cuando hablamos de esta parte de la palabra recomendable. Realmente, la parte de recomendación del uso de fármaco es un aspecto más personal que debe de tener cada uno de ustedes como preparador, como entrenador, como absolutamente todo, ¿no? Como persona, básicamente. La recomendación de hacer uso de algo, en este caso del fármaco deportivo, es casi la misma que recomendación de cualquier tipo de decisión que tome el curso de la vida de una persona. En este caso, sería como preguntar cuándo es recomendable meter a una persona a un deporte X. Bueno, pues de entrada cuando la persona quiera o cuando la persona muestre interés. Ya a partir de ahí, dependiendo lo peligroso o lo difícil de un tipo de deporte, pues ya podremos hablar de mayor o menor dificultad para introducir a la persona. En este caso, también les haría una segunda pregunta. ¿Qué entenderíamos, chicos, por la parte que, digamos, va a relacionar el deporte y la salud? ¿Qué entendemos por esas dos cositas en relación? O sea, ¿qué relación tiene el deporte con la salud? ¿El deporte mejora la salud? ¿Qué es la salud? ¿Qué entendemos por salud realmente? Que el corazón funcione bien, que el eje endocrino funcione bien, ¿qué es funcionar bien? ¿Qué relación va a haber ahí, chicos? ¿Quién podría comentar algo al respecto? Porque precisamente vamos a revisar primero la parte de esto. Brandon, ¿el deporte debería mejorar la salud en general? Debería, ¿no? Pero ahí está el problema. ¿Qué es la salud? Mario, el deporte entre más elevado es su nivel, más se aleja de la salud. Podría ser, al menos de la salud que normalmente entendemos como, bueno, que la estructura físico-química del atleta o de la persona esté más o menos estable, íntegra, pues sí, entre más avanzado es el deporte, más la persona se va a alejar. Esta pregunta, chicos, o todas estas preguntas realmente, no es que tengan una respuesta tan específica. O sea, realmente no es que aquí haya respuestas buenas o malas. A lo mejor unas más alejadas o más cercanas a lo que vamos preguntando, pero no hay tanto así una respuesta buena o mala. Les comentaría, impartimos también para la Universidad Gestalt aquí en México una materia en nivel licenciaturas y posgrado que precisamente se llama bienestar integral. En esta materia, pues básicamente es un año completo en el que abordamos qué significa el tema de salud desde distintas perspectivas y es complicado realmente abordar esta parte. Podemos decir que evidentemente cuando hacemos uso de dosis elevadas de fármaco, cuando hacemos uso de protocolos muy agresivos de entrenamiento, de dietas muy restrictivas o igualmente agresivas en diferentes aspectos de nutrición, de al final de día inclusive meterle estrés a los atletas bajo una temporada competitiva, por ejemplo, pues sí, las estructuras físico-químicas, los órganos, los tejidos, la salud, podríamos entender, pues va a sufrir las consecuencias, pero ¿qué pasa si el atleta eso lo hace, digámoslo de forma muy general, feliz?
Si el atleta realmente se siente pleno, se siente lleno, coach, es que a mí lo que más me encanta es estar ahí arriba de la tarima en culturismo, es estar compitiendo en atletismo a nivel profesional, haciendo uso de fármaco o inclusive sin hacer uso de fármaco, pero desgastando el organismo a ese nivel. A mí lo que me encanta es pelear arriba del ring, arriba del cuadrilátero. Evidentemente te estás haciendo daño, pero no necesariamente va a ser una actitud no saludable. La salud, la recomendación de su uso, lo que inclusive iremos entendiendo como un efecto positivo, un efecto negativo, muchas veces va a cambiar de persona en persona. Habrá personas, por ejemplo, lo llegaremos a ver en efectos secundarios, en las que si a un atleta no le molesta realmente en nada el acné, por ejemplo, que pueda llegar a generar el uso de un fármaco, pues no necesariamente lo vamos a tratar, porque veremos también que hasta el tratamiento de los efectos secundarios tiene más efectos secundarios posibles y tiene más afecciones también sobre otras partes del cuerpo de la persona. Si el acné es muy leve, si el acné no le afecta, pues tampoco hay mayor problema. Ahora, aunque hablamos de fármaco deportivo, porque es como la denominación que le hemos ido dando con los años, el fármaco deportivo también va a tener, por así decirlo, usos profesionales. A lo largo de los años, en la generación pasada, por ejemplo, o desde que comenzamos a dar esto hace ya casi una década, hemos llegado a hablar con personas o llevar a personas que, por ejemplo, no son deportistas, no practican un deporte como tal a nivel profesional, ni siquiera a un nivel elevado, pero tal vez son actores, modelos, son figuras públicas, son personas que tal vez también son deportistas y figuras públicas a la vez, o algún tipo de carrera profesional que se digamos, relacione mucho con la imagen estética de la persona. Y ahí podríamos hablar de, bueno, es que si mi carrera profesional, mi futuro como tal, mi vida casi casi, o mi estabilidad en este momento depende de cierta estética que se pueda alcanzar, pues bueno, hasta cierto punto, no que sea mejor, pero es tal vez un poco más entendible o entre comillas valdría más el riesgo el ser un poco más agresivos con los protocolos de fármaco o abordaje de los efectos secundarios para tratar de minimizar los, digamos, efectos negativos a nivel estético. Van a ser cosas muy complicadas que iremos abordando. Como les comentaba, no son respuestas realmente fáciles y no son respuestas que tengan perdón, no son preguntas que tengan una respuesta tan sencilla o una respuesta específica. Cada una de estas preguntas las podríamos llegar a estar preguntando en nuestra cabeza una tras otra vez en todos, absolutamente todos los casos que podamos llevar de farmacología deportiva, a nivel profesional, a nivel recreativo, cuando un chico, una chica de 15, 16 años quiere hacer uso de algún fármaco, cuando un atleta que lleva 20 años de experiencia entrenando de forma natural quiere hacer uso de ello. Son preguntas que siempre vamos a tener que hacernos y que la respuesta no va a ser tan obvia. Habrá casos en los que una persona que tenga toda la experiencia del mundo pueda tener absolutamente todas las contraindicaciones relativas para recomendar el uso de fármaco y una persona joven que aparentemente no tiene experiencia tener incluso menor riesgo que esta otra que podría parecer que tiene más experiencia. Son preguntas, repito, complicadas. Las iremos abordando poco a poco y por eso precisamente la clase del día de hoy, para conocer un poco el bagaje histórico, cultural, actual y futuro que vamos a tener respecto al uso y a la concepción propia del fármaco deportivo. Con relación a estas preguntas, me gustaría mostrar los siguientes 3 mini videos. Son videos de 30 segundos, ¿vale? Que realmente no es que tengamos que revisar tan a fondo. Déjenme compartir para que se pueda ver el video. Listo. Del lado izquierdo tenemos a uno de los escaladores profesionales más famosos del mundo. En este caso, este chico, ¿qué es lo que está realizando? La hazaña es muy obvia. Este chico está escalando una de las montañas. En este momento no recuerdo específicamente el nombre. En el audio me parece que está, pero es una de las montañas consideradas como más difíciles de escalar. En la escalada, para quienes no conozcan este deporte, pues se supone que la persona debería de tener un arnés, debería de tener un equipo, debería de ir poco a poco poniendo sus puntos de anclaje, asegurando su arnés, poniendo puntos de seguridad y tener un equipo más especializado. Hay guantes especiales, hay armaduras corporales especiales de peso ligero, hay equipo especial para tratar de minimizar daños, pero en general, pues esto es una decisión arriesgada. Preguntar sobre cuándo es recomendable usar fármaco deportivo se parece más a este tipo de casos. ¿Cuándo es recomendable escalar una montaña y la montaña más peligrosa o más complicada de escalar del mundo? ¿Cuándo es recomendable hacerlo?
No, coach, pues cuando el atleta ya tenga experiencia, cuando ya sepa hacer las cosas, cuando se sepa cuidar, ok, tienen razón, ahí pues no es que sea recomendable, pero bueno, por lo menos va a ser un poquito más lógico que un atleta ya muy experimentado intente hacer esta hazaña. Ahora, ¿cuándo es recomendable hacer esto sin equipo como tal de escalada? No, coach, pues es que sin equipo de escalada sería una barbaridad casi, casi. Bueno, y a pesar de ser una barbaridad, de que alguien llegue y se comience a meter gramos y gramos y gramos de fármaco, ¿significa eso que sí o sí le va a pasar algo malo, algo grave? No. Es más, ni siquiera significa que va a tener un efecto secundario de cualquier tipo. Esta persona en este caso, bueno, escaló esto, entró a una serie de récords y no le pasó nada. Afortunadamente, claro, no le pasó absolutamente nada. Porque tenía la experiencia, porque le fue bien, porque ese día la roca no estaba húmeda, por lo que sea, pero no le pasó nada. Va a haber personas que sí, efectivamente, puedan llegar digamos, comentar, no, coach, pues yo una vez me metí tantos gramos, hice esto, conocí a alguien que hacía esto y no tenía nada. O sea, alguien que ni sabía hacer uso de fármaco, nada más metía fármaco por meterlo, pero le fue súper bien aparentemente. Puro efecto positivo, no se le veía ningún efecto adverso. Y en cambio, cuando intentamos meter el fármaco de forma súper segura, comenzamos a introducir a un atleta a la escalada y le decimos, no, mira, tú no puedes hacer esto de irte directamente a la montañota, escalarla sin equipo. No, tú vas a empezar con una pared más o menos más estable, con cuidadores, los entrenadores de escalada, con equipo especial, con arneses, con todo. ¿Eso ya me garantiza, coach, que no va a haber ningún problema? No. En este ejemplo de la escalada, pues porque los accidentes pasan. Un entrenador se puede distraer, el equipo puede estar más usado de lo normal, puede pasar un montón de cosas y que hasta bajo los mejores protocolos terminen sucediendo los efectos adversos, aunque en principio hayamos intentado hacer todo bien o con los cuidados necesarios. El deporte ya de por sí, porque aquí en realidad hablamos de deporte, el deporte ya de por sí siempre lleva un riesgo. Si alguien comienza a entrenar en el gimnasio, aunque no sea powerlifter, aunque te enfoques en la buena técnica, en el control del movimiento y lo que menos te importe sean los pesos, ¿llevas el riesgo de lesionarte cada vez que vas a entrenar? Claro que sí. ¿Llevas el riesgo de lesionarte cada vez que haces una sentadilla, cada vez que haces un bench press, cada vez que haces un peso muerto, cada vez que te levantas de la cama, llevas el riesgo de lesionarte o de que te pase algo en general? No necesariamente eso va a significar que no lo hagas o que no vivas, pero son las consideraciones que debemos de tener. Y cuando lo llevamos al mundo de la farmacología deportiva, todavía más. La farmacología deportiva sería más un poco como lo que vemos aquí a la derecha, de por ejemplo, bueno, coach, ¿cuándo es recomendable hacer esto con una bicicleta o con una motocicleta? Nada más para no poner la parte de la motocicleta. Pues no es que sea recomendable en algún momento, pero definitivamente si ya eres lo suficientemente bueno, lo has practicado, lo quieres intentar, pues no es que esté mal. No es que si alguien quiere hacer esto, puedas decir que está mal. ¿Es necesario? Pues tal vez no. ¿Es útil para algo? ¿Quién sabe? Depende. Pero como tal, bien o mal, no necesariamente está. Y como vemos aquí en pantalla, pues habrá personas que tengan la suficiente habilidad, la suficiente suerte, la suficiente lo que sea, que les permita salir bien librados de este tipo de hazañas. Hacer uso de un fármaco que de repente yo les comente, el decanoato de nandrolona, que es el decadurabolín, es de los fármacos más supresivos, como todas las 19 nortestosteronas. Tú te metes tantito de este fármaco y tu eje queda súper suprimido. Y te vas a tardar entre 6 y 12 meses sin terapia por ciclo para poder recuperar ese eje hormonal si es que eres una persona joven y súper sana. Coach, doc, pero yo una vez conocí a alguien o yo una vez me metí un montón de gramos de Deca, un montón de gramos de Trembo y ya tenía 60 años y a las 3 semanas después de usarlo sin posiclo ya estaba súper bien. ¿Eso puede pasar? Pues mira, por poder puede. Que sea normal, no, no es normal. Por poder hacer estas hazañas de escalar la montaña, de hacer esta maniobra con la bicicleta de forma, digamos, pues bien librada como comentábamos, sí se puede, pero la verdad es que lo normal es que no es así. Lo normal es que a gran parte de las personas que intenten estas hazañas les va a pasar algo malo.
y va a variar esa parte mala o negativa en gravedad. El efecto adverso en este caso de los fármacos va a ser más grave, va a ser menos grave, eso es variable, pero a la gran mayoría le va a suceder un efecto negativo, a la gran mayoría, porque hablamos de dosis que no son terapéuticas y hablamos de personas que no son pacientes. En este caso, estos dos no necesariamente son los mejores deportistas de su deporte, porque los mejores deportistas de su deporte seguramente no intentarían una hazaña tan arriesgada. Pero vaya, estos lo pueden llegar a intentar. Por otro lado, aquí en medio tenemos de hecho, este chico, tal vez algunos ya lo conozcan por ahí en ciertos videos. Este chico es un ultramaratonista, es un deportista de alto rendimiento, que no necesariamente es un deportista profesional como tal, porque no es que le paguen específicamente por correr, recibe ingresos por otros medios, que es principalmente pues el transmitir este tipo de cosas que él realiza. Este chico, de hecho aquí me parece que lo comenten, miren, vamos a revisarlo. En 10 días seguidos o los... La pregunta que más me hacéis, ¿qué fue más duro? ¿Los 10 Ironman en 10 días seguidos o los 770 kilómetros sin parar a dormir en 55 horas pedaleando desde Madrid a Lisboa? A ver, Madrid-Lisboa, lo jodido es que te pasas 3 días enteros y 2 noches sin parar a dormir pedaleando y esto te agota el puto cerebro porque físicamente no puedes más y llega el momento que lloras de desesperación porque tu cuerpo no tira más, pero aún así no puedes parar a dormir. Mientras que los 10 Ironman seguidos, cada noche descansas 5 o 6 horitas, pero estás 10 días seguidos haciendo 13, 14 o 15 horas para 4 kilómetros nadando, 180 kilómetros de bici y 42 kilómetros corriendo, con lo cual es durísimo porque son muchos días y acabas reventadísimo, pero al menos por las noches duermes. ¿Qué es para vosotros más duro de las dos? Esto que acabamos de escuchar, chicos, es una pregunta muy interesante. ¿Qué es más difícil, no? Como le comentaba. Pedalear 2, 3 días seguidos, sin dormir, sin realmente descansar, o correr 10 Ironmans en 10 días seguidos. Ya lo comentaba. Lo difícil de no dormir es eso, no dormir y tener que continuar a pesar de todo lo que vas sintiendo. La ventaja de los 10 Ironmans es que más o menos descansas, pero son Ironmans. Es medio maratón, son varios kilómetros nadando. O no es cierto, es un maratón completo, son varios kilómetros nadando y son varios en bici, más de 100. ¿Qué es más difícil? Pues va a ser muy complicado contestar esa pregunta. Pero esta pregunta también va a ir de la mano con, ¿qué es más riesgoso? Coach, es más riesgo, ¿qué es mejor? ¿Meterme en mi primer ciclo pura testosterona a la dosis mínima o mínima recomendada más bien? ¿O puedo comenzar metiéndome un poquito más de lo que se recomendaría como mínimo? ¿O puedo comenzar mi primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, 10º ciclo ya metiendo esto? ¿Cuándo puedo meter trembolona? Pues la puedes meter desde el inicio. Va a tener sus ventajas, va a tener sus desventajas. La puedes meter desde tu segundo ciclo, desde tu tercer ciclo. Son preguntas, como les comento, complicadas. Por ahí decíamos, ¿cuáles son más difíciles? Los dos son difíciles para todos, ¿vale? O sea, para todos sería una hazaña, yo creo que cercana a muy complicada, si no es que imposible para todos nosotros, en el caso de las hazañas que hace este chico, ¿no? El pedalear 2 días o correr 10 Ironmans. Meterte trembolona, meterte insulina, meterte hormona de crecimiento, pues es peligroso también y es muy difícil hacerlo de manera más o menos correcta. ¿Quieres correr el riesgo o no? Pues ya va a ser decisión como tal del atleta, del preparador en cierto caso, o en cierta parte, y del propio fármaco y la suerte casi que va a tener el atleta para reaccionar a los fármacos que esté utilizando. Habrá muchos efectos que no se expliquen más allá de la suerte. O sea, claro, veremos, por ejemplo, los tipos de mecanismos farmacológicos, ciertos polimorfismos genéticos que le llamamos, que es el por qué una persona precisamente responde a una cosa o la otra, pero ya les digo que realmente no vamos a poder tener el acceso tan fácil o no va a ser tan útil porque no es que existan esos estudios de forma específica para yo poder saber si un atleta va a responder bien o no a la trembolona o si va a responder bien o no al decanoato de nandrolona o a otro tipo de sustancias, ¿vale? Los efectos que vamos a tener de los fármacos van a ser muy variados y lo vamos a entender desde la propia fisiología, que es el funcionamiento del cuerpo, desde la psicología, que es la parte de, no del funcionamiento de la mente, del entendimiento de la mente y del aspecto social de la persona, desde la propia sociología,
desde la historia de cómo se fueron desarrollando, de cómo se han ido evolucionando los fármacos, e inclusive los conceptos de salud, los conceptos de riesgos, todo ese tipo de temas también nos van a ser de utilidad para poder determinar muchas veces las sustancias que podemos llegar a emplear durante un ciclo farmacológico en este caso. ¿Ok? Entonces, visto esto, que realmente es una parte muy importante, comenzamos como tal con lo que es el abordaje de salud, digamos, lo que mencionábamos del contexto histórico, social. Recuerden que cualquier duda que les vaya surgiendo, ojo, cualquier duda para quienes se fueron integrando unos minutos después, cualquier duda que tengan, chicos, la pueden ya sea comentar por ahí en el chat o sin ningún problema, todos van a tener la posibilidad de activar micrófono durante todas las clases. Pueden activar su micrófono e interrumpirme, no hay ningún problema, ¿vale? Para generar alguna duda.